Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver capacitancia. Hacemos un pequeño recordatorio de lo que ya teníamos con anterioridad. Hablamos que la capacitancia se define por los capacitores. Un capacitor es aquel que permite almacenar energía e igualar la tensión que ingresa al sistema a la del capacitor. O sea, su idea es igualar la tensión que se encuentra ingresando al sistema y pues almacenarla, ¿verdad? Que hay un flujo de energía constante. Hay distintos tipos de capacitores. Hablamos del tipo de circuitos que pueden ser en paralelo, en serie o mixto, ¿verdad? El paralelo, pues obviamente, si alteramos una fuente de energía en las que están ahí, siempre puede seguir habiendo corriente, sigue habiendo luz, mientras que en el de serie no. Quitamos una de las pilas, automáticamente se anula todo el circuito, ¿verdad? En el circuito en serie, la tensión no es la misma para 2 o 3 puntos que estén en el sistema, mientras que en paralelo sí se distribuye de manera equitativa, ¿verdad? Luego, ¿qué otra cosa? El circuito mixto, pues es una combinación de los dos. Hablamos del diseño de un capacitor que eran dos placas paralelas entre sí, tenía una separación específica, que es una distancia. Entre esa distancia hay un dieléctrico, que es una especie de conductor o bien aislante. Se genera un campo eléctrico entre ambas placas. Las cargas no se ven afectadas en ningún momento y cada placa tiene un área específica. Hablamos también de cómo se representa un capacitor en el diagrama, que es de esta forma. También hablamos de cómo las cargas se van a, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo van a recorrer el circuito las cargas? Que vamos del eje positivo al negativo, ¿verdad? De polo positivo al negativo. ¿Qué otra cosa hablamos también? Bueno, la tensión que entra al sistema se iguala a la del capacitor. O sea, el capacitor, su objetivo es igualar a la que tenemos en el sistema. Y bueno, aquí salía nuestra primera fórmula. Voy sacando de una vez el formulario que se lo voy a colocar aquí en un momento para que vayamos viendo. Y nuestra primera interacción es esta de capacitancia, ¿verdad? Que decimos que la capacitancia es igual a la carga partido del cambio de potencial. ¿Sí? La carga se da en coulombs, el diferencial de potencial, tensión o voltaje se da en volt, y la capacitancia o la C que está ahí se da en farads. Hablamos también si involucramos nosotros la permitividad. Si nosotros involucramos la permitividad, estamos hablando que se encuentra un material dentro, digamos, entre placa y placa. ¿Sí? Ese valor de la permitividad que tenemos ahí corresponde al vacío o del aire. Y tiene un valor de 8. Se va a quitar esto, 8.85 por 10 a la menos 12. Permítanme que voy a jalar ese dato, porque esto nos sirve a nosotros para el formulario. El formulario ahorita lo estoy sacando de una vez para que lo vayamos viendo. ¿Sí? Entonces, si me permiten un momento, ahorita vamos a agarrar los valores. Ahí estamos. Bueno, listo. Bueno, continuemos. Luego hablamos también del campo eléctrico. Yo les mencionaba que una cosa es hablar del campo eléctrico, que es esto. No sé por qué no pinta esto. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Campo eléctrico como tal, y otra cosa es campo eléctrico del capacitor, que es el que tenemos encerrado. Entonces lo que nosotros tenemos acá es el campo eléctrico por delta V, pero el capacitor dividido la distancia que existe entre las placas. ¿Sí? Ahí tenemos otra formulita, vamos a continuar. Luego hablábamos del dieléctrico, ¿verdad? Que es el aislante o conductor que está entre placas, ya se lo decía. Luego tenemos también que el campo eléctrico total va a corresponder al campo eléctrico del capacitor, menos el campo eléctrico que se genera por medio de las placas. ¿Sí? Luego hablábamos también de, ¿qué otra formulita tenemos por acá? Sí. El cambio de potencial va a ser el del campo eléctrico del capacitor por la distancia que existe entre las placas
Luego tenemos, ¿qué otra formulita aquí? Vamos a ver, así. Delta V, que va a ser campo eléctrico total por la distancia que existe entre las placas, ¿verdad? Sí. ¿Se dan cuenta? Este es delta V y aparte está delta V sub 0, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Una es del capacitor y otra es el... Profe. luego hablamos... y la capacitancia que ya la tenemos. Ahorita solo estoy sacando las fórmulas, por eso voy un poco así esquivo sobre esto. Bueno, también puede decir que nosotros concedamos la constante del dieléctrico. Esa constante dependerá del tipo de dieléctrico que tengamos, que si es cartón, que si es agua, que si es vidrio. Entonces, dependiendo de esa constante, pues así hacen nuestras fórmulas. La primera que se nos marca acá sería esta delta V, que sería la tensión total, es igual a la tensión del capacitor, partido a la constante del dieléctrico. Luego la otra que tenemos por acá es la capacitancia, que va por la constante del dieléctrico, que esa se multiplica por la carga y se divide dentro de delta V, que sería la del capacitor. Luego tenemos otra formulita por acá que involucra la capacitancia, que sería la capacitancia es igual a la capacitancia total, es igual a la constante del dieléctrico por la capacitancia del capacitor, ¿verdad? Y finalmente tenemos que la capacitancia va a ser igual a la constante del dieléctrico por la permitividad al vacío, ¿verdad? O podría ser relativa por el área partida a la distancia. Y recordemos que KD es la constante del dieléctrico. Y por último tenemos las energías. Estas energías, pues obviamente tenemos 3 en total, ¿verdad? Este sí lo voy a copiar completo. Tenemos un segundo que ya casi termina aquí con el formulario. Y bueno, y por último, pues tenemos ya la tabla donde aparecen las constantes del dieléctrico, ¿verdad? Esta tabla tiende a cambiar, bueno, el valor de la constante del dieléctrico cambia según el material que nosotros tengamos. Entonces, eso es lo que habíamos visto con anterioridad. Hicimos por aquí nuestro resumen y nos quedó esto que les voy a mostrar. Esperen un segundo. No sé qué pasó. Yo creo que me estaba compartiendo. Ah, no, sí estoy compartiendo. Perdón, pensé que no estaba compartiendo. Y me quedó esto en total. Bueno, y aquí pueden ver ustedes el formulario completo de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Generalmente nosotros nos basamos en esta fórmula. Esta es la que nos va mandando dependiendo de los datos que tengamos. Estas tres muy difícilmente las utilizamos a menos que nos den los datos requeridos, como esto. ¿Sí? Si nos dan estos datos, pues nosotros tenemos que emplearlos. De lo contrario, si no nos lo dan, nos podemos despreciar. ¿Verdad? Y todo depende de que si está el vacío, no está el vacío o demás. Y la única constante que vamos a trabajar acá es esta. Si se recuerdan, cuando nosotros trabajamos el tema anterior, que era el campo eléctrico y la fuerza en cargas puntuales, utilizamos una constante K de 9 por 10 a la 9. Esa es la que corresponde a ese tema. Cuando nosotros trabajamos con capacitores y trabajamos sobre permitividad, esta es la constante, 8.85 por 10 a la menos 12, Coulomb cuadrado partido Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? Creo que no. Lo que hice yo aquí fue hacer una recapitulación de lo que teníamos. Bueno, pasamos a la siguiente parte del tema de capacitancia y tiene que ver con los tipos de circuitos, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir otra pantalla. Espero que le hayan tomado captura de eso. Que es importante tener un formulario. Ese formulario les va a ayudar. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a llegar ahora es algo que se llama capacitancia total, ¿verdad? O del sistema. ¿Sí? Este tipo de capacitancia se halla según el tipo de circuito que se encuentra. Los datos anteriores, donde yo les había mostrado las fórmulas, están aplicados a un capacitor, ¿sí? Pero podría ser aplicados a una capacitancia total. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dependemos del tipo de circuito que nos den. Nosotros tenemos dos tipos de circuito. Ya se los había dicho. Voy a dibujar esto.
Por darles un ejemplo, yo voy a tener, permítanme que todos, solo voy a emplear esto de la manera adecuada. Ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a empezar con esto. Va. Por ejemplo, yo voy a tener acá un tipo de circuito que para mí va a ser, este es el lado positivo, este es el negativo, y yo lo que voy a tener en esta posición va a ser un circuito en serie. ¿Sí? Para mí esto es un circuito en serie. Quiere decir que aquí tengo un capacitor, otro capacitor, otro capacitor. Este es un circuito en serie, aquí está entrando el voltaje, y aquí tenemos mi C1, mi C2 y mi C3. Ahorita para mí mi problema es hallar la capacitancia total del sistema, ¿sí? Por lo tanto, ustedes podrán decir, bueno, solo sumo los capacitantes y ya estuvo. No, no es así. En este caso, como les digo, tengo este primer caso y ahora vamos a colocar el segundo caso. De hecho, son tres casos distintos. Vamos a colocar acá, aquí en esta posición yo tengo un circuito en paralelo. Este va a ser mi C1, mi C2, mi C3, ¿sí? Y aquí tenemos el complemento de mi circuito, ¿verdad? Aquí estaría mi voltaje. ¿Verdad? Me disculpa ahí por el orden. Entonces, cuando yo trabajo un circuito en serie y un circuito en paralelo, las cosas son muy distintas. ¿Estamos? Tienden a cambiar la forma o la estructura de lo que vamos a ver. ¿Cómo sé cuándo está en serie y cuándo está en paralelo? Si se dan cuenta, yo aquí tengo un positivo. Este positivo va a recorrer, va a pasar por los tres y va a llegar hasta el final, que va a ser mi lado negativo. Esto es lo que me dice que está en serie. ¿Cómo sé cuando está en positivo? Para mí aquí está positivo. ¿Y qué resulta acá? Llega y automáticamente se divide en tres líneas. Y esas mismas tres líneas vuelven a coincidir en una sola para regresar. Esta división me dice que mi circuito está en paralelo, ¿verdad? Es una forma un poco grotesca, si lo quieren ver así, de verlo, pero así funcionaría. Ahora, ¿cómo se determina la capacitancia de un compuesto? Perdón, de un circuito. La capacitancia total, bueno, para que queden los valores, imaginemos que capacitancia 1 equivale a 1 Faraday, capacitancia 2 equivale a 2 Faraday y capacitancia 3 equivale a 3 Faraday. Estos son los valores que voy a manejar para ambos sistemas y van a ver cómo tiende a cambiar. Cuando yo tengo un circuito en serie, yo voy a decir que mi capacitancia total va a ser 1 partido capacitancia total va a ser igual a 1 partido capacitancia 1 más 1 partido capacitancia 2 más 1 partido capacitancia 3. Si yo resuelvo esto, a mí me quedaría 1 partido capacitancia total va a ser igual a decir 1 partido 1 más 1 partido 2 más 1 partido 3. Entonces, para mí, 1 partido capacitancia total me va a dar igual. Si me permiten, voy a sacar la calculadora para poderlo calcular, para no estar haciéndolo ahí a pasos. Entonces, a mí me queda 1 más 1 medio más 1 tercio. Y a mí me queda acá 11 sextos. Pero como esto es una especie de fórmula, digamos, yo tengo que despejar CT, entonces CT tendría que subir y pues se le da vuelta al asunto acá, entonces me queda que capacitancia total va a ser igual a 6 onceavos. ¿Sí? Lo que hice fue subir bajar este pasó hacia arriba y ya me queda 6 onceavos. Es una ecuación, ¿verdad?
Y esos 6/11 eran aproximadamente 1.83 farads. ¿Sí? Eso corresponde a mi capacitancia total de un circuito en serie. Pero cuando yo lo tengo en paralelo, aquí la distribución cambia. Entonces aquí sería capacitancia total es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más la capacitancia 3. Entonces aquí ¿cuánto me daría? La capacitancia total es igual a 1 más 2 más 3. Entonces capacitancia total va a ser igual a 6 farads. ¿Sí? Y si se dan cuenta, cambió. ¿Por qué cambió? Porque la distribución de carga es distinta. No es lo mismo un circuito en serie que un circuito que está en paralelo, ¿verdad? En paralelo, pues aquí llegó el voltaje en la misma dirección, o sea, llegó lo mismo para todos, mientras que aquí se disminuyó, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces aquí nosotros tenemos la forma de hallar dos tipos de capacitancia, ¿verdad? Tanto en circuito en serie como en circuito en paralelo. Bueno, les doy unos 3 minutos ahí para que copien por si no han terminado de copiar y pasamos a lo siguiente. Bueno, creo que alguien sigue copiando, puedo quitarlo. Bueno, como no hay respuesta, asumiré que ya no está. Bueno, entonces, supongamos nosotros que tenemos un circuito un poco más elaborado. ¿Sí? Vamos a ver qué resulta acá. Acá. Estos son mis capacitores. ¿Qué tipo de circuito tenemos acá? Es un circuito mixto. Es un circuito mixto debido a que tengo dos secciones. Tengo una sección que está en serie y una sección que está en paralelo, ¿verdad? Y entonces aquí yo tengo mi lado positivo, mi lado negativo. Y aquí yo tengo el voltaje que está entrando. Voy a decir que este va a ser mi C1, este va a ser mi C2, este va a ser mi C3, aquí va a tener mi C4 y aquí está mi C5. 5 capacitores distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué valores les vamos a dar? Vamos a poner que C1 va a ser igual a 2 farads, milifarads, pongámosle para que vayamos ya entrando en materia, milifarads, C2, pongámosle 3 milifarads, C4 va a ser igual a 1 milifarad, me salté el 3, ¿va? C3 es igual a 5 milifarads. Y finalmente C5, pongámosle un medio de milifarads. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestros datos. Nosotros tenemos que trabajar de tal forma de que podamos efectuar, encontrar el valor total de eso. El asunto es el siguiente, que yo tengo un circuito mixto. Para ustedes, siempre que trabajen, lo ideal es resolver primero lo que está en paralelo y después se resuelve lo que está en serie. No podemos resolverlo al revés, porque en este caso, a pesar que tenemos esto en serie, esto está en paralelo y el que nos interfiere aquí todo es esta parte. Entonces nosotros siempre trabajamos primero lo que está en paralelo y después lo que está en serie. Y como siempre, nosotros tenemos que desglosar nuestros diagramas para poder trabajar. Entonces comenzamos a trabajar, desgloso mi diagrama y comienzo a trabajar. Y como está en paralelo, yo ya sé que esto
va a ser capacitancia. Voy a escribirlo acá. Capacitancia 345. Esto que está debería ir más pequeño. Capacitancia 345 va a ser igual a, no sé qué tamaño de letra tenía, 30 tenía. Está. Va a ser igual a capacitancia 3 más la capacitancia 4 más la capacitancia 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en paralelo. Entonces vengo yo y digo, la capacitancia 345 va a ser, ¿cuánto mide la capacitancia 3? 5 milifarads. Más la capacitancia 4, 1 milifarad. Más la capacitancia 5, 1 medio de milifarads. Entonces a mí me va a quedar capacitancia 345, me queda como 6 más 1 medio, me da 13 medios. Milifarads. Entonces aquí yo ya tengo mi primer dato. Y como yo estoy obligado a ir reescribiendo mis diagramas, para mí mi diagrama queda ahora de la siguiente forma. Mi diagrama ya no es el que yo tengo aquí arriba, sino ahorita cambió de disposición. Y la disposición para mí ahora es la siguiente. Esto que está acá sería, ahorita van a ver lo que voy a hacer. Ya solo uno. Entonces, para mí aquí queda de la siguiente forma. Aquí yo tendría mi capacitancia 1, mi capacitancia 2, y este valor que está acá, mi capacitancia 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Por qué lo coloqué de esta forma? Porque para mí es importante desglosar el sistema. ¿Sí? Si yo no desgloso el sistema, automáticamente todo está mal. Y si se dan cuenta, lo que yo hice fue desglosar el sistema. Aquí tengo mi positivo y mi negativo y mi voltaje. ¿Sí? No puedo dejar este diagrama, sino yo tengo que ir reescribiendo un diagrama nuevo conforme vaya avanzando. Entonces ahora procedemos a hallar la capacitancia total. Entonces decimos que la capacitancia total, voy a poner esto el tamaño que es, la capacitancia total va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3, 4, 5. ¿Sí? Que sería esto. Entonces, le damos aquí valor y decimos, una cosa está acá, bueno, aquí me equivoqué en una cosa, de que para mí esto va a ser, bueno, no me fijé, esto es 1, porque estamos en serie, o sea que para mí estos valores quedan 1 partido capacitancia total es igual a capacitancia 1, 2 y 3. Son fracciones, ¿verdad? Lo voy a reescribir porque dice, mira, todo es ordenado. Disculpen para todos. Entonces ahí me queda 1 partido capacitancia total va a ser igual a 1 capacitancia 1 más 1 partido capacitancia 2 más 1 partido capacitancia 3, 4, 5. Entonces, ¿qué valores voy a utilizar acá? Digo, 1 partido capacitancia total es igual a 1 partido capacitancia 1, ¿cuánto vale? 2 más 1 partido 3 más 1 partido 13 medios. ¿Verdad? Entonces, esto que está acá me va a dar mi capacitancia total. Entonces me queda 1 partido capacitancia total va a ser igual a, vamos a operarlo, entonces nos da 1 más 1/3 más 1, 13 medios.
y aquí nos da 77 78avos. Despejamos capacitancia total y nos queda que la capacitancia total va a ser igual a 78 77avos microfarads. Y este sería nuestro resultado, ¿verdad? Obviamente habría que expresarlo en valores que sería 0.98 más o menos, 0.99, casi un microfarad. Y de ahí sacamos la equivalencia total de la capacitancia. ¿Se dan cuenta? Este problema es bien sencillo, son problemas bien sencillos, pero les pueden pedir muchas cosas. Por ejemplo, determine la carga en cada capacitor, determine la tensión que existe en cada capacitor, determine la tensión total, determine la tensión del capacitor 4, etcétera. O sea, pueden pedir muchas cosas, pero tenemos que tener la base para realizar este tipo de diagramas. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Dudas, papá? Profe, Sí. yo más que duda es de que le quería preguntar, es que fíjese que yo con mi papá recibí un curso de esto, Ajá. pero mi pregunta es que a mí me lo daban, no sé si, digamos, sí lo comprendo, pero me lo daban con diferentes cosas, digamos, cuando usted puso MF, a veces a mí me lo ponían como con omega y cosas así, porque no sé qué era para él, pero yo no, es que no me recuerdo, creo que lo tengo en un cuaderno, pero Mire. medio me recuerdo, pero sí vi eso y vi otras cosas que agregaban como baterías y cosas más. Ah, bueno, es que eso lo vamos a agregar después. Ahorita vamos empezando. Lo que pasa es de que esta m quiere decir mili, es por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ujú. Podría ser otro valor. Por ejemplo, imagínense en vez de 3 milifarads, fuera 3 megafarads. ¿Cuánto equivale esta m? 10 a la 6, ¿verdad? O por ejemplo, que Ah, dijera 3 microfarads. ¿Cuánto equivale esto? 10 a la menos 6. Entonces, el prefijo varía según lo que ustedes le den o según lo que necesite. ¿Ya? Por eso es necesario que ustedes apliquen la tabla de prefijos, la que vimos al principio, que corresponde a la notación científica. ¿Ya? Esa es la única diferenciación de esto referente a lo que usted me dice. Obviamente, este tipo de diagramas se le pueden meter muchas cosas, ¿verdad? Más sí, se le pueden meter no solo capacitores, se pueden meter diodos y demás. Pero como ahorita estamos viendo solo capacitancia, nos centramos solo en capacitancia. ¿Sí? sí, ¿Estamos? Bueno, sí, solo eso era, profe, gracias. ok. ¿Sí quedamos claros ahí, va? Profe, ¿Sí? ¿el uno puede variar o siempre va a ser uno? No, siempre es uno. Ah, ¿Sí? Siempre es uno. A ver, ¿alguien más para todos que tenga dudas? Bueno, vamos, iniciemos hagamos un ejercicio, ustedes hacen un ejercicio ahorita. Vamos a hacer un ejercicio ahí de algún diagrama, permítame que aquí ya lo tenía y ya lo perdí. Cerré permítame. ¿Dónde estaba? Aquí vamos a ver. Entonces creo que lo perdí. Bueno, pongamos uno aquí que nos funcione. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esto. Ah, ya no queda recto eso. Ah, quedó. Bueno, ahorita vamos a colocar los datos. Perdón, un segundo. Yo tenía un diagrama hecho, pero lo perdí. Entonces, disculpen a todos, vamos a hacerlo de esta forma. Pero es lo mismo.
Ya casi terminamos. Todos estos son capacitores, ¿estamos? Ahí vayan dibujando el diagrama y ya casi lo termino. Y la verdad es que el diagrama está un poco exagerado, pero es aplicable. Bueno, y finalmente, pues aquí tenemos nosotros las cargas, el ingreso de nuestro voltaje. Bueno, exagerado también va. Entonces aquí tenemos, vamos a poner C1, C2, C3, C4, C3, C2, C4, C1, C1, C4, C3 y C2. Les puse los valores así, C1, C2, C3, C4 para ir repitiendo los mismos valores, ¿verdad? No estar colocando 1, 2, 3, 4, 5 hasta saber qué valor. C1 vamos a ponerle 2 milifarads, perdón, milifarads. C2, pongámosle 1/2 de milifarads. C3 es igual a 4 milifarads. Y C4, perdón, es igual a 1/3 de milifarads. Va, solo hay una cosa acá. Para que nosotros podamos trabajar esto y que nos quede siempre las mismas dimensionales, tienen que estar todo en milifarads, al igual que como los coloqué acá. Todos estaban en milifarads. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? Se me ocurrió esto. ¿Qué hubiera pasado si aquí no utilizo milifarads y si no utilizo varios dimensionales como microfarads, megafarads y todo? Tengo que hacer la sustitución por la potencia. Ahora, cuando es la misma potencia, pues es fácil y nos da lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ese lo hacen ustedes. Inténtenlo. Traten de creer cómo pueden hacerlo. Yo les doy la clave. Siempre vayan de afuera hacia adentro, derecha a izquierda. Mi consejo es el siguiente. Empiecen de derecha a izquierda. ¿Qué tipo de circuito tengo acá? Serie. Cuando yo desglose ese circuito, me va a quedar uno en paralelo hacia acá. Entonces resuelvo el paralelo que me quede acá. Y así nos vamos, serie, paralelo, serie, paralelo. Está un poquito raro de decirlo así, pero traten ustedes de deducir cómo poderlo hacer, no importa si se equivoca. Esto lo vamos a seguir viendo después del descanso. Entonces se los dejo ahí para que más o menos analicen qué se puede hacer. Y bueno, para todos les deseo muy buen descanso. Llegamos hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a partir desde este ejercicio, ¿sí? No sé, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No. Bueno, para todos, entonces llegamos al final. Espero que lo hayan copiado. Nos vemos hasta después de descanso. Traten de descansar, ¿sí? Se cuidan, por favor.